Buenos días a todos. Estamos en estos momentos transmitiendo, como todos ustedes ya saben, debido a la publicidad que se sucedió en internet desde el Monasterio Samael para todo el pueblo gnóstico y para todos aquellos simpatizantes de la cultura gnóstica que en estos momentos nos están sintonizando. Vamos a interesarnos en el día de hoy sobre el título que rezaba la publicidad de la conferencia, que se trata sobre la paz, un tema muy interesante y en ocasiones bastante difícil de definir, como toda virtud y como toda palabra que tenga que ver con la filosofía. Le vamos a pedir en primera instancia a los que nos están escuchando, si es que nos están escuchando, que nos confirmen que estamos saliendo al aire en forma correcta. Le damos las gracias infinitas si nos confirman el audio, para poder entonces introducirnos en el tema de hoy. Saludamos, como es motivo de orden, para todos los que nos están sintonizando. Decíamos, les saludamos en primera instancia al venerable maestro Michael, que nos está escuchando y nos ha cedido la palabra desde el monasterio de Don 13. Vamos a seguir en los saludos cordiales a todos los países que increíblemente sintonizan una vez al mes en esta circunstancia la radio que auspicia nuestra asociación, la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi. Muchas veces en las últimas diálogos o en las últimas conversaciones o conferencias que hemos tenido a través de este método, evitamos el redundar en la expresión de los saludos, pero es necesario porque es la parte humana, es la parte que nos une y que nos mantiene en este momento, en este planeta y en este momento histórico, unidos bajo bajo la misma bandera, bajo el mismo estandarte. Así que vamos entonces saludando a todos los países que nos están sintonizando. Seguramente al final de la conferencia, si alguno quiere hacer alguna intervención, lo podrá hacer y seguiremos saludando ocasionalmente al final de la conferencia con el motivo de integrarnos, como decía anteriormente, a nivel humano. Nosotros nos sentimos muy gratos, como decimos siempre y lo diremos siempre, que nos cedan la palabra para hablar con el pueblo gnóstico. Nosotros sabemos que en estos momentos la mayoría de las personas que están sintonizando la radio vía internet son estudiantes avanzados en el tema gnóstico. Por eso muchas veces hablamos con estos conceptos y con estas partes casi internas de nuestra asociación, porque consideramos que el altísimo porcentaje, por quizás no decir todo el porcentaje, toda la gente, todas las personas, todas las esencias que están sintonizando hoy la radio, conocen del esoterismo. Quizás también, ¿por qué no?, haya algún simpatizante o alguna persona que en estos momentos nos está escuchando, quizás de otras instituciones gnósticas o de otras instituciones espirituales, y le damos obviamente calurosamente la bienvenida, porque esa es la parte que nos une. Muchas veces nosotros tenemos que ver qué es lo que nos une y no tanto lo que nos separa, y en esa tónica nos dirigimos generalmente y casi siempre cuando tenemos la oportunidad a la hermandad gnóstica. Así que agradecemos la posibilidad que tenemos de poder dialogar con todos ustedes. Les agradecemos por la sintonización que hacen mes tras mes en la radio. Nosotros simplemente, cuando tenemos la palabra, simplemente queremos llevar un momento de reflexión y un momento de entusiasmo en el trabajo espiritual, porque, ya entrando en el tema de hoy, porque muchas veces las palabras, las teorías, las delucidaciones mentales salen sobrando, y más en este momento y en esta época en la cual nosotros vivimos, y tenemos que pasar a los hechos, tenemos que pasar a integrarnos en lo que es el calor humano y el calor de la conciencia, para que de una u otra forma podamos defendernos y seguir adelante en este camino espiritual y en este camino de liberación que cada uno de nosotros ha emprendido miles y miles, y por qué no decir millones de años atrás,
y que hoy nos encontramos en un punto muy interesante del camino. Así que, bueno, vayan mis saludos para todos. Seguramente hay hermanos de todos los continentes, de diferentes lenguas, pero que casi todos entienden el español, ¿sí? Porque veo que hay hermanos de Uruguay, Argentina, Brasil, Grecia, Italia, hay de España, hay de Portugal, de Alemania, de Chile, y bueno, seguramente quizás se me estén pasando algún otro país que está sintonizando la radio. Todos están en diferentes actividades hoy domingo. Muchos están con actividades misionales, otros están con actividades familiares, otros han dedicado el día para sí mismos, pero en este momento vamos a compartir esta horita de diálogo sobre el tema que nos compete en el día de hoy. El día de hoy, en la publicidad que hacíamos a través de la internet, encontrábamos allí una imagen de un pintor, que no importa el nombre, porque si entramos con los nombres, entraríamos ya a ir a la parte humana, a la personalidad, más allá que tiene un gran mérito el pintor que realizó esa pintura. Encontramos a Marte y a Minerva en una expresión casi occidental, más allá de la Grecia antigua, donde Marte estaba empuñando la espada que la tenía dirigida hacia arriba, en un símbolo de beligerancia, de belicosidad, y Minerva, que también mirando el cielo, quizás acercándose al pecho y al corazón de Marte, tenía, y lo estoy diciendo de memoria porque en este momento no tengo la imagen a mano, tenía un ramo de olivo, ¿sí? Que se lo acercaba a la parte, a su cara, pero que la cabeza de Minerva, representada en su atuendo amoroso, de pacificación, porque no tenía la armadura ni el casco, estaba en el corazón de Marte, se le acercaba al corazón de Marte. La conferencia se llama La Paz, Marte y Minerva, y cómo vivir en paz en el Kali Yuga. O sea que ahí nosotros vamos a ver acuñadas 4 conceptos básicos para desarrollar en el día de hoy y promover a la reflexión de todos ustedes. El primer concepto es la paz. El segundo es Marte y Minerva. Marte el segundo, Minerva el tercero. Y el Kali Yuga sería el cuarto concepto que nosotros tendríamos que abordar en la tarde de hoy para Europa, en la mañana para Sudamérica y Norteamérica y Centroamérica, en el mediodía para algunos países de América también, y ya en la nochecita para los países asiáticos. Nosotros vamos a definir la paz como lo hace el venerable maestro Samael en el libro de Educación Fundamental. Si nosotros vamos al libro de Educación Fundamental y nos dedicamos a ver la definición de paz que escribe, que plasma el maestro, dice que la paz no puede venir de la mente y que la paz, él explica, dice, define, la paz es el perfume delicioso del corazón tranquilo. Ya dándonos a entender que la paz es un atributo del ser que deja una expresión en un cuerpo físico, en un bodhisattva, dándonos a entender que tenemos que tener un corazón tranquilo y que es algo interior, que la paz no se puede buscar en el exterior. Y ahí aparece una de las primeras situaciones en las cuales el estudiantado gnóstico y los estudiantes gnósticos y los estudiantes de las diferentes escuelas espirituales conocen al inicio de cualquier curso, de cualquier inicio de trabajo interior, que las cosas no hay que buscarlas afuera, las cosas hay que cristalizarlas adentro de nosotros, y cuando las cristalizamos adentro de nosotros las podemos proyectar hacia el exterior y producir el mismo ambiente que tenemos en nuestro interior en el exterior. Entonces nosotros vamos viendo cómo a medida que va pasando la vida y la manifestación de cada uno de nosotros como humanos, vamos a poder desarrollar a medida que pasan los años y plasmar en el exterior el contenido de nuestro corazón, ¿sí? El corazón como manifestación física es un órgano del cuerpo humano muy interesante,
es un órgano del cuerpo humano muy enigmático y que tiene la conexión directa con nuestro ser, donde se encuentra la energía o el átomo que dirige toda nuestra obra espiritual. Nosotros hemos oído hablar muchas veces a los maestros que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en el trabajo interior, que en el corazón existe un átomo que es el átomo nous. Si nosotros le vamos a hacer una referencia a la definición de los maestros, el átomo nous es todo el corazón, no es una partícula especial que se encuentre en el corazón, aunque muchas veces se hace referencia a ese átomo como una parte del ventrículo izquierdo donde se bombea la sangre pura hacia el cuerpo humano. Pero si vamos a hacer la síntesis conceptual del átomo nous, concluiríamos que el átomo nous es el corazón. Y el corazón es el que va registrando los hechos de nuestra vida, es el que va almacenando las virtudes que vamos desarrollando, cosechando, que vamos utilizando en nuestro diario vivir. Ese es aquel que va generando el alma blanca en lo que tiene que ver con el servicio y ayuda al prójimo. Es el que obtiene el elemento principal que debe desplazarse de la cabeza hacia el corazón, que es el elemento aire, y nos da la condición de la inspiración, nos da la condición de la ligereza de espíritu, y todo eso que nosotros vamos construyendo en nuestro corazón a medida que nuestro cuerpo físico se va preparando a través de los años y que van transcurriendo los años, en un momento de la vida de todos nosotros, para bien o para desgracia, según nuestras obras, porque también, como he dicho, que cosecha todo lo positivo, también el corazón es capaz de almacenar, de tener en su interior todas las partes ocultas, negras, negativas, pero vamos a referirnos a la parte, digamos, positiva. Entonces nosotros vamos viendo que en el corazón se va formando lo que posteriormente en determinado momento de la vida de un iniciado, de un estudiante avanzado, se va a iniciar a plasmar en el exterior. Por eso el maestro Samael dice que la paz no puede venir de la mente, ni de los conceptos, ni de las teorías, ni de las agrupaciones pro paz, ni los tratados, ni los pactos internacionales, o de grupos o de asociaciones, sino que la paz tiene que ser una conquista de un estado que conquista el ser humano a través de su corazón, que obtiene una tranquilidad. A mí me gusta mucho expresar la sabiduría gnóstica, porque así nos lo han enseñado nuestros maestros, a través de la sabiduría universal. Y para ir haciendo un nexo entre la paz, que la vamos a tener que cultivar y desarrollar en nuestro interior, y que ya todos ustedes saben que la fórmula es desintegrar los diferentes agregados psicológicos que impiden la manifestación de un corazón tranquilo, vamos a también ir nosotros entrando en lo que siempre los maestros nos enseñan, que ellos dicen, cuando hables de la sabiduría, no hables de tu sabiduría, o no digas que tú eres sabio, sino que habla de la sabiduría de los sabios. Y a través de la historia de la humanidad, de las diferentes edades, épocas, razas, de los misterios de la creación, de la manifestación de las estrellas, los soles, los universos, los sistemas solares, y por ende la cristalización de un ser humano, de un hombre, de una mujer, evidentemente nosotros vamos a encontrar a través de ese periplo, de ese caminar en el universo y en la vida, vamos a encontrar diferentes sabios, diferentes manifestaciones de Dios que han venido al mundo a entregarle a la humanidad y a sus semejantes algo para poder seguir caminando. Ese algo es la paz. Por eso nosotros vamos a ir muchas veces en estos momentos que nos ceden la palabra y que tenemos la gracia de poder interaccionar con el pueblo gnóstico, con la hermandad, con los hermanos sinceros de corazón que han comprendido la doctrina del Cristo,
que han comprendido la gnosis, que quieren salir adelante, que luchan contra sus debilidades, que luchan para silenciar la mente, que luchan para que su corazón se transforme en un lugar de regocijo, en un refugio de tranquilidad, que saben y que entienden que la paz, la tranquilidad, la armonía, esa necesidad de serenidad interior no la van a poder encontrar jamás afuera, ni satisfaciendo sus caprichos, ni siendo, digamos, personas que tengan una especie de, digamos, de compartir con el prójimo sus caprichos y los caprichos del prójimo no se va a poder, y de esa forma no se va a poder lograr. Entonces nosotros tenemos que ir viendo en este momento de la humanidad qué es lo que está sucediendo y utilizar la necesidad de la sabiduría antigua. ¿Por qué? Por eso en la conferencia decía que vamos a hablar de la paz, que es lo que estamos haciendo, hablando de la paz, conceptualmente, lamentablemente, pero quizás estos conceptos y estas reflexiones nos puedan permitir en este preciso instante obtener un grado de paz. Ir haciendo referencia a los textos antiguos, a los sabios que han venido a través de la historia de la humanidad, entregándole el mensaje de paz al ser humano. Porque de la paz, de la tranquilidad del corazón van a surgir y van a, por consecuencia, a advenir a la vida de un ser humano las demás virtudes. ¿Sí? Si nosotros vamos a ver muchos textos antiguos, vamos a notar un fenómeno muy interesante que es motivo de reflexión en estos últimos tiempos. Muchas veces para mí, para esta humana persona, que tenemos como responsabilidad tener un orden, tener una guía, tener una claridad en los conceptos, en el diálogo y en la idea que vamos a vertir al pueblo gnóstico de este momento histórico. Y que sin lugar a dudas, me atrevo a decir, ya que quizás en estas más de 120 computadoras que están conectadas en este momento, vamos a encontrar quizás el 99%, por no decir el 100% de estudiantes gnósticos avanzados, como decía al inicio de la conferencia. Vamos a ser claros y precisos. Nosotros en estos momentos históricos tenemos la orden interna, la orden humana, de cada vez que nos cedan la palabra con el pueblo gnóstico, y lo estamos haciendo de un poco de años, quizás ahora lo estamos exteriorizando en forma pública, y quizás este no sea el lugar, porque, bueno, no tenemos ese intercambio químico fisiológico de cuando tenemos conferencias y estamos todos con el cuerpo físico dentro de la conferencia, pero se hace necesario, porque por algo tenemos estas reuniones. Entonces, vamos a darnos cuenta que tenemos que estudiar y profundizar la época del fin de la raza, la época de la cosecha del sol, la época en la cual se escucha el estridor de dientes, la época en la cual hay la oscuridad, las tinieblas, la degeneración, el egoísmo y la depravación de todos los aspectos inherentes al ser humano. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a ocultarnos atrás de la doctrina, si es la doctrina la que ilumina el momento histórico que vivimos, y que la iluminación del momento histórico que nosotros vivimos nos va a permitir seguir siendo parte del plan divino para regocijo de la vida, para ser útiles a la obra del Cristo, para poder cada uno de nosotros verificar en carne y sangre y en cuerpo físico, y por qué no en parte interna, digamos emocional, mental y causal, la profecía de los grandes maestros de la humanidad y por sobre todas las cosas, del avatar de Acuario, del venerable maestro Samael, de las explicaciones sucesivas que nos han dado los maestros que han venido a dejar esa paz al pueblo gnóstico, y de los maestros que en estos momentos nos están acompañando en el camino espiritual, en nuestra institución, pero que no podemos institucionalizar a un maestro. Sería algo así como encasillar a algo que no puede ser encasillado, como encerrar el agua en un canasto. No se puede. No se puede, no se puede.
que la parte física y la manifestación física, emocional, mental, causal, conscientiva y átmica de ese ser tenga que tener una expresión humana para hacer cumplir un plan divino a través de la historia de la humanidad es otra cosa que la podríamos dialogar en otros momentos. Pero no nos vamos a alejar de lo que nos ocupa, que es ese Kali Yuga, ese momento histórico. Y hacía referencia que tenemos que hablar de eso y que tenemos que explicarle. Yo ya decía en las últimas intervenciones que hacía, porque tenemos claro, tenemos muy claro, perdónenme que hable en esta forma, pero los hermanos que piensan que nosotros no tenemos claro qué es lo que hay que hacer, es una falta de fe. Nosotros tenemos muy claro, tenemos específicamente claro todo lo que hay que hacer y todo lo que está pasando, todo lo que pasó, en el sentido de guía, de proceso, de trabajo espiritual de la hermandad gnóstica. Quizás pueda sonar esto como algo así, como algo, digamos, rimbombante, o como algo mitómano, o como algo que tenga que ver con alguna expresión de élite espiritual, pero no es así, es la claridad que el mundo mismo, que las épocas negras que estamos viviendo, que las épocas de guerra que estamos viviendo, nos permiten, dentro de esas tinieblas, ubicar aún más la luz. Y para nosotros es un motivo de alegría, es un motivo de agradecimiento a la divinidad que nos permita tener esa claridad y que nos permita tener a los maestros que nos están acompañando, a los misioneros, a las misioneras y a muchos hermanos que están dando su vida por esta causa, que también tienen esa claridad que seguramente en estos momentos comparten con nosotros y que al unir la claridad de cada uno de nosotros en lo que queremos lograr, se produce una reverberancia que nos permite mantenernos unidos en el trabajo espiritual. Quería decir entonces que esa sabiduría que viene de la antigüedad es algo mágico, es algo misterioso. A nosotros ya sin saber, o sí quizás sabiendo, pero ya buscando las diferentes herramientas, siguiendo la didáctica samaeliana que repite y una y otra vez los mismos conceptos, pero que esa repetición de los conceptos son de diferentes enfoques. Nosotros estamos ya buscando todo lo que pueda servirle a toda la hermandad y a todo el pueblo gnóstico para darnos cuenta en la época que nos encontramos y cuáles son las puertas de salida, dónde está la salida de emergencia, digamos, del momento en que nos encontramos. Y en estos últimos días hacíamos unas reflexiones sobre la paz, porque la conferencia se trata sobre la paz en el Kali Yuga, sobre, bueno, Marte y Minerva, que hemos hablado un poquito, porque Marte representa la guerra y Minerva representa la paz. Pero vamos a dedicarnos en estos instantes, ahora vamos a entrar, siguiendo hablando de la paz, de esa paz del corazón tranquila, del corazón tranquilo, de esa paz que tenemos que conquistar en nuestro interior a través del trabajo psicológico. Vamos a entrar en algunos aspectos relacionados con el Kali Yuga y un misterio que es tan increíble, tan difícil de concebir en el plano físico, que hace la diferencia entre la determinación que tenga un estudiante gnóstico para seguir avanzando hoy día en este camino o abandonarlo. A nosotros no nos tiene que asombrar en este momento histórico. Hay dos cosas que no nos tienen que asombrar y que ya lo decía el maestro Samael. En la época del maestro Samael, estamos hablando del 1960, 1970. No nos tiene que asombrar que un hermano deje el camino. A nosotros nos tiene que asombrar, como decía el maestro Samael, que nosotros sigamos en el camino espiritual. Y más aún en los momentos históricos que nos encontramos. No nos tiene que asombrar, hablando de la paz, del Kali Yuga, no nos tiene que asombrar la falta de la agitación, el nerviosismo, la intranquilidad, la confusión, la polémica, la guerra que existe en este momento histórico, adentro y afuera, porque la guerra que se plasma afuera, a nivel social, a nivel de las familias, a nivel de los grupos sociales, a nivel de los grupos espirituales, a nivel del trabajo físico donde cada uno de nosotros lucha por el pan de cada día, a través de los países, de los gobiernos, existe todo esto que es lo contrario a la paz.
que es la guerra, que es la polémica, la discusión, la diatriba, el horror, todos esos daimones del dios Marte que lo acompañan cada vez que él tiene que alzar y enfervorecer la sangre para que se produzca la guerra. Entonces a nosotros no nos tiene que asombrar eso. No nos tiene que asombrar tampoco en este momento histórico, no nos tiene que asombrar que la humanidad ya no entienda más la doctrina del Cristo. Lo han dicho todos los profetas, lo han dicho todos los textos sagrados. Nos lo ha dicho el maestro Samael, nos lo volvía a decir el venerable maestro Lajmi. Recuerdo cuando se le preguntaba, pero maestro, ¿hasta cuándo vamos a tener que dar primeras cámaras? Hasta el último momento. Pero llegará un momento que ya la humanidad no podrá, por la condición externa que se plasmó desde el corazón de cada humano, en un planeta y en una raza involucionante, ya condenada, se va a hacer cada vez más difícil, hasta casi imposible, que exista una atmósfera de transmisión de la sabiduría. Entonces eso se va a ver reflejado. Y no quiero ser pesimista, quiero ser realista. Y quiero decir que todo lo que en la antigüedad los textos sagrados nos han dicho sobre la paz y la guerra y sobre la época del fin, es algo que se está verificando ahora. Entonces sería inútil decir o hablar de cosas maravillosas que las tenemos y que las tiene el pueblo gnóstico y que la tiene la doctrina, sin hacer referencia al momento actual en el área de expansión del mensaje, porque ya prácticamente en lo que nosotros sabemos y se conocen como primeras cámaras, es dificilísimo transmitir la enseñanza en estos momentos a una esencia. Estamos buscando los sobrevivientes, pero los sobrevivientes son los iniciados que vamos a ir a buscar, digamos, prácticamente en forma puntual, llegando a ciertos lugares del planeta donde están esos iniciados que no pueden ser devorados por el mundo y por el sistema y por este Kali Yuga. ¿Sí? Pero no nos tiene que asombrar, no nos tiene que asombrar. Cuando se produce un fenómeno en el cual se produce una gran masa en las primeras cámaras, y perdónenme que me vaya a este tema, pero es un tema que está muy en boga en este momento en el pueblo gnóstico. Tiene otras razones. No estoy diciendo que nosotros tengamos la verdad sobre eso, pero tiene otras razones. Nosotros, y perdónenme que hable de mi humana persona, damos conferencias de prima cámara desde hace 30 años. No hemos jamás dejado de dar primeras cámaras. Muchas veces hemos reflexionado por qué seguimos dando primeras cámaras. Y cada vez que nosotros vamos a dar una primera cámara, no podemos dejar de ir después de nuevo a dar cada tanto alguna primera cámara porque sentimos el dolor de la humanidad. No lo podemos. O sea, a nosotros sabemos que tenemos una misión de desarrollar la paz, la armonía en el corazón de todos los hermanos que ya están decididos en este camino y determinados, que son todos ustedes, que son todos los hermanos estudiantes avanzados de lo que se conoce la segunda cámara, ¿sí? Que son todos aquellos que ya han comprendido porque su ser le ha dado la capacidad de entender la doctrina más allá del intelectualismo. ¿Sí? Y eso es así, y eso es necesario, eso es fundamental, y yo creo que es la parte fundamental de la misión. Pero ustedes saben que la misión externa solo se puede hacer por compasión. La misión externa de un misionero, de un instructor como todos ustedes, que va a buscar un salón, que va y toma 3, 4 medios de transporte, el ómnibus, esto, para llegar a dar la conferencia, o en otras sociedades donde tiene que hacer muchos kilómetros en auto para ir a dar una conferencia. Eso se puede hacer solo por compasión, solo se puede hacer por amor. Y es claro que en este momento histórico, y perdónenme que hable de mí, pero hace 30 años, o sea, conocemos algo y conocemos cómo ha evolucionado la forma de dar las primeras cámaras y cómo es la recepción, cómo ha sido la recepción, porque no es lo mismo una primera cámara que se hacía en el año 1989, 21 y 18, 11 y 18, 29 años atrás, que una primera cámara que se hace hoy día. El nivel de sufrimiento, el nivel de omnibulación, el nivel de dormido, el nivel de integración y de fagocitación que le ha hecho el mundo a esa esencia es terrificante. Entonces no nos tiene que asombrar. Entonces lo que nosotros tenemos que llevar y lo que nosotros tenemos que transmitir es la paz.
La paz del corazón tranquilo. Un instructor, un misionero que haga misión, y perdónenme que estamos derivando un poco a la conferencia, pero tiene que ver con la paz. Solo para ir a expresar un conocimiento intelectual. Simplemente lo que va a producir es una agitación más grande en esa persona, en esa esencia, que quizás sea ese iniciado que estamos buscando, que tiene que conseguir una paz. Y la paz se consigue con claridad de conceptos, con cosas claras, no con giros inútiles filosóficos que al final no producen una serenidad. ¿Por qué? Porque producen más confusión mental. Entonces la paz es ese elemento que nos permite unirnos con el prójimo, transmitir, realizar muchas obras y que tiene que ver con la integración del humano con el ser. La paz no es una meta, no es un lugar. O sea, perseguir la paz es una paradoja. Buscarla, dice el maestro Samael, hacer proyectos sobre la paz, fundar organismos, instituciones, grupos, es inútil, es inútil. Entonces, nosotros en este momento histórico, donde queremos vivir en paz en el Kali Yuga, es casi como una especie de utopía, pero se puede, porque es la conquista interior que cada uno de nosotros vamos haciendo en nuestro corazón de los valores del espíritu, de los valores del ser, de la tranquilidad, de la generosidad, del respeto a la ley, del respeto al prójimo, del sabio utilizo, de la sabia utilización de nuestros recursos espirituales, anímicos, materiales, de la salud, del cuerpo, del intelecto, de la organización de nuestra vida, cuánto vamos a dedicar a nosotros y cuánto vamos a dedicar al prójimo, de la organización en lo que tiene que ver con la estructura atómica que nos produce la integración de los 7 logos, en la familia, en la medicina, en la vida, en el matrimonio, en el amor, en las jerarquías, en la humildad, en lo que tiene que ver con la magnanimidad, con el perdón, la organización en los aspectos relacionados con el cultivo de sí mismo, con la muerte psicológica. Y todos esos aspectos que se van logrando de detalle en detalle, de día en día, nos inician a acercarnos a un corazón tranquilo. Cuando uno se acerca a una persona, de cualquier tipo, la que sea, un hermano gnóstico, una persona, un familiar, una persona, cualquier persona, la que nosotros encontremos, quizás por azar en la vida, podemos medir la integración que nosotros podemos hacer con esa persona según la paz que nos irradia, la seguridad que nos irradia. Porque la paz y la seguridad que nos irradia otra persona es lo que nos acerca al camino espiritual, porque la paz es una cuestión, es como un perfume, se siente. Por algo, el maestro Samael dice el perfume delicioso del corazón tranquilo, es algo que se siente, pero es algo etérico. El perfume, el olor, el aroma, es una cosa etérea, es difícil de asir, difícil de agarrar, difícil de aprehender. Es una cosa que se escapa, que es sutil, pero que se siente. Es un perfume. La paz no se puede comprar, no se puede vender. La paz no se trata de sistemas de represión, de apaciguamiento, de revoluciones de aguardiente y pistolas, como dice el maestro. La paz no se trata de conceptos mundiales. Miren, vamos a este ejemplo, que a propósito es interesante de hablarlo, ¿no? No me quiero ir tampoco, y perdónenme que quizás vamos un poco para atrás y para adelante, pero los conceptos van saliendo. No me quiero ir tampoco de aquello que dije de estudiar los textos antiguos sagrados y ese misterio de por qué los antiguos plasmaban en razas doradas y plateadas, y por qué no bronceadas, planteaban y explicaban lo que iba a suceder en el fin de una raza. No quiero dejar en esta conferencia, y aprovechando de vuestra gentileza y de la oportunidad que nos da el maestro Michael de dirigirnos a ustedes, no quiero dejar de hablar de eso al menos unos minutos. Espero que si se nos pasa el tiempo, cuando le dé la palabra a ustedes para que escriban en el chat, si es que alguno así lo quiere hacer, pues nos puede decir algo respecto a eso. Nos puede alertar que no hemos hablado de eso. Pero decía,
decía, para seguir y volver una y otra vez al tema de la paz. Nosotros vamos a tener que ir viendo, vamos a tener que ir decidiendo cada vez que tenemos un evento en nuestra vida, de qué lado vamos a estar, si de la paz o de la guerra. Y eso es algo interior, es una decisión interior, es algo que cada uno de nosotros puede, por libre albedrío, decidir de qué lado va a estar. En este mundo en que nosotros nos encontramos, y a eso iba, el venerable maestro Lakshmi, recuerdo, que hablando en forma profética, esas profecías que sirven para que en el momento nosotros dudemos y para que en el futuro nosotros nos llenemos de fe en los maestros. Porque eso es así, nosotros conocemos eso. Cuando se expresa la parte interna de un hermano, un ser, un maestro, puede o no estar con nombre público presentado. Cuando se presenta a través de cosas proféticas, lo primero que nos viene es la duda. Pero en el futuro, cuando pasan los días, los meses y muchas veces los años, se cristaliza esa profecía y viene la fe. Y los maestros y los seres internos son tan pacientes, tan pacíficos, tan amorosos, que tienen la gracia y la misericordia con cada uno de nosotros de permitirnos la duda. Entonces él decía, llegará un momento en que los grandes poderosos del mundo, los gobiernos, se reunirán esporádicamente para tratar los grandes problemas que tiene la humanidad, como sociedad y como hábitat. Pero no podrán llegar a un acuerdo. Y como no podrán llegar a un acuerdo, y lo más terrible de esas profecías es esto, es increíble, lo más llamativo es que a través de esas profecías, decía que cuando no puedan encontrar la solución ellos mismos, a través de sus científicos, destruirán a la raza. Claro, los humanos somos simplemente títeres, simplemente representaciones, actores de un plan divino. Pero muchos de esos actores se integran al plan divino y pueden ser directores, rajistas, pueden dirigir ese plan divino. Y me llamaba la atención que en estos días, hace un par de semanas atrás, una semana atrás, estaba reunido el grupo de los 20. Dizque los 20 gobiernos más poderosos del mundo. ¿Sí? Y llegaban a acuerdos internacionales sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el poder de las masas y los destinos de la humanidad. Pero siempre hay desacuerdos y siempre hay incomprensiones y siempre hay momentos en los cuales esos grupos de poderosos no pueden llegar a un acuerdo y lo único que realizan es una destrucción programada de la humanidad y del planeta. Verdaderamente es una profecía que se cumple matemáticamente. Y me llamó la atención también otro fenómeno, perdónenme que aprovecho de vuestra gentileza y de reflexiones del momento actual, que cuando estaban reunidos los grupos de estos gobernantes, que estaban reunidos en Buenos Aires, Argentina, en esos días hubo un terremoto en la provincia de Buenos Aires. Y es raro porque en el Río de la Plata, si bien parecería que ha habido terremotos, es raro porque es una zona que generalmente no está atravesada por las fallas geológicas de las placas tectónicas de nuestro sistema de vida que tenemos en el planeta. Pero se produjo un terremoto y asociaba también el terremoto, y perdónenme porque ya me estoy yendo a ciertas asociaciones que pueden estar borderline, como se dice ahora, en el límite con la fantasía, del ingreso que se está haciendo triunfal de los hermanos misioneros en Buenos Aires y no solo en Buenos Aires, en Argentina, con los hermanos de Córdoba, con la hermana de Misiones, con los hermanos que ahora están en Buenos Aires, y asociaba todo eso y me daba cuenta que esas son las profecías que todos los sabios realizan para que en el momento uno tenga dudas, pero para que en el futuro tenga certezas. Cuando nosotros vamos a seguir profundizando sobre los misterios de la paz, lamentablemente vamos a tener que hablar de la guerra. Y entonces cuando uno habla de la guerra, aparece en escena mitológicamente el dios Ares.
El dios Ares es el dios de la guerra, es el dios que produce y vive de la guerra. Él no se puede parcializar con ninguno de los dos ejércitos, porque si se parcializase con alguno de los ejércitos que han entrado en guerra, indiscutiblemente la guerra cesaría. Y si la guerra cesa, Ares no puede vivir, porque él vive de la guerra. El dios Ares, que ya todos ustedes saben con manifestación física quién es el que produce esos aspectos que tienen que ver con la batalla, que tienen que ver con los horrores, los gritos de guerra, el miedo, el terror. Y son todos aspectos que cada uno de nosotros tiene que tener en su interior. ¿Por qué? Porque haciendo pronto y rápido y ilustrativamente, utilizando la doctrina crística, tiene que tener todo eso porque es el mismo fenómeno mitológico que aquel que se sucede en la vida del maestro Yeshua ben Pandirá, cuando quita, saca, echa a los mercaderes del templo. El templo tiene su altar en el corazón y los mercaderes son todos aquellos que están contaminando los aspectos de pacificación, los aspectos virtuosos que tenemos los seres humanos y hacen parte y vida en el corazón de las personas y vampirizan, roban la luz de la conciencia, como dice el mito de la pistisofía. El obstinado, el Adamas que roba continuamente la luz de Sofía y que piensa que esa luz de Sofía es de él y piensa que es su luz propia, hasta que Sofía se revoluciona, encarna la paz, encarna el corazón tranquilo, el Cristo se hace hombre y después de quitar, sacar, echar, desalojar a los mercaderes del templo, inicia a participar de la paz. Y ahí se produce el fenómeno de la aparición del dios Ares. Este es el dios que nos permite a cada uno de nosotros encontrarnos en la batalla contra nosotros mismos. Es una batalla que no puede cesar hasta que no haya un triunfador. Cuando exista el triunfo, va a venir la diosa de los pactos, la diosa de la sabiduría, la diosa de las estrategias, la diosa que tiene misericordia por el ejército vencido, que es el aspecto femenino de Ares, que es el aspecto de la madre divina del venerable maestro Samael, la divina Minerva, o la Atenea griega, aquella que le dio el nombre a la capital de lo que hoy conocemos como el país Grecia. Pero que esa capital es una capital que no pertenece a Grecia, esa capital pertenece a la humanidad porque es la cristalización de la cuarta subraza, preparando el advenimiento de los aspectos positivos que van a manifestarse en la quinta y en la sexta, que es la mezcla de todas las razas existentes en Sudamérica y con mucho esfuerzo que se tuvo que realizar físicamente en los Estados Unidos. Y ahí nosotros vamos a poder encontrar ciertos aspectos interesantísimos de la diosa Minerva, de la diosa de la paz. Ante todo, queremos decir que hay un elemental maravilloso, que es el elemental de la planta de la aceituna, del olivo, de la planta del olivo. El olivo es un elemental que produce paz, que produce ese don al ser humano de tranquilidad. Y es el obsequio, el regalo que la diosa Atenea, la diosa Minerva, le hace a la ciudad de Atenas, y por eso obviamente se llama Atenas, de ahí viene Atenas, ¿sí? Que es la voz antigua At, que tiene que ver con madre, quiere decir madre. Y nosotros acá, haciendo un análisis en una forma más, digamos, para ejemplificar, nosotros acá estamos inmersos en el monasterio Samael de Roma, estamos inmersos en un bosque de olivos, pero es un bosque muy grande. Claro, ustedes me van a decir, pero no es un bosque porque los olivos deben ser cuidados. Si los olivos no son cuidados, ellos no producen. Pero nosotros estamos inmersos en un bosque de olivos, entre casa y casa, ciudad y ciudad. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas y miles de hectáreas de olivos. Y uno ve que acá en el monasterio uno está a apenas 4 o 5 kilómetros de un pueblito,
pero que no es tan pueblito porque tiene 10.000, 12.000 habitantes. Y siente mucha paz. Y siempre he reflexionado que los elementales de los olivos, si uno se integra con los elementales de los olivos y le pide y le ruega que le dé paz, el elemental trabaja intensamente en el corazón humano para darle paz. Inclusive, y claro, todo esto yo no lo tengo escrito, ¿no? Pero vamos más o menos hablando de lo que nos está viniendo al corazón. Inclusive se conoce que la hoja de olivo, hecha en tintura o hecha en tisana, en té, en infusión o en decocción, le permite al ser humano bajar la presión arterial. Hay pocas plantas que permiten regular la presión arterial. El olivo es una de esas plantas y que tiene que ver directamente con la fuerza de bombeo de la sangre del corazón. Y es algo maravilloso ver cómo esos elementales, si uno se integra con ellos, a uno lo ayudan. Es la magia, ¿sí? Incluso en el monasterio acá tenemos unas 45 plantas de olivo, que ahora estamos haciendo super esfuerzos para poder curarlos, cuidarlos, podarlos, porque tenemos como 40 plantas que están abandonadas de la época que nosotros conseguimos esta casa que tuvimos que reconstruir y remodelar para hacer el monasterio. Y son olivos que tienen 300, 400 años. Y muchos dicen que hay olivos en Italia que han sido plantados de la época del Imperio Romano. Olivos que están en la parte de Asís, donde era San Francisco, olivos seculares, milenarios. Bueno, la diosa Minerva es esa diosa que corona de olivos a los triunfadores, pero que tiene misericordia para los vencidos. Es la diosa de las estrategias, de los pactos. La raíz etimológica de la palabra paz viene del latín pax, pero a ciencia cierta también vienen de lenguajes muertos como el sánscrito, en el cual fueron escritos los Vedas y los Purunas antiguos de la India milenaria. Y esas raíces de palabras que fonéticamente ya quizás como humanos no podemos pronunciar debido a la degeneración que hemos tenido, vienen de pactar, de pagar, o sea que tienen que ver también con la ley. O sea, si uno no hace las cosas bien en la vida, no puede tener paz interior. Y para hacer las cosas bien, yo no tengo que leer ningún libro, no tengo que estudiar nada, no le tengo que preguntar a nadie. No tengo necesidad de preguntarle a nadie si está bien o está mal lo que voy a hacer. Eso es simplemente aprender a escuchar el corazón, a su ser, a su divina madre, y va a encontrar inmediatamente la posibilidad y la capacidad para poder tener esa paz tranquila en su corazón. Antes de pasar y ya entrar a darle un cierre a esta pequeña introducción que hicimos a la paz, queremos nombrar algunos aspectos que nos hacen perder la paz interior y que son detalles que, si bien no indican eliminar una cabeza de legión ni matar un ego definitivamente, son detalles que le van a quitar alimento al ego y que nos van a hacer sentir en paz y que son muy fáciles de estudiar y de reconocer. Quizás un poco más ardua es la tarea de portarlos a los hechos. Y voy a citar 4 o 5 puntos, tengo muchos. A lo largo de la vida he estudiado mucho, sigo estudiando muchos puntos en mí mismo, de las cosas que me hacen perder la paz interior, la tranquilidad, la armonía, que tenemos que tener en este Kali Yuga para seguir adelante, que se puede. Es una época tenebrosa, oculta, pero se puede. Y por favor, si me olvido al final de la conferencia de citar algunos textos antiguos sagrados que nos profetizan los momentos que estamos viviendo y qué es lo que va a pasar, me lo dicen, no creo que me olvide, pero me lo dicen. Un punto esencial que a nosotros nos permite mantenernos con paz interior y no perderla cuando la conquistamos, cuando sentimos a nuestro ser, es no hablar de los demás. Cuando uno habla de los demás, en ese momento que empezó a hablar de los demás, mal o bien, perdió la paz interior. ¿Por qué? Porque proyectó su vida a la vida de alguien, proyectó su vida hacia los demás. No le es permitido a esa persona, no se le permitió quedar en su lugar, sino que le hicimos entrar en nuestro corazón. O sea que cada vez que nos vamos a poner a hablar de alguien, que es una cosa muy habitual que nosotros tenemos,
es necesario saber que tenemos el riesgo, si no nos ponemos conscientes, tenemos el riesgo de perder la paz interior. Si nosotros queremos que los demás vivan y hagan las cosas como nosotros conceptuamos, perdemos la paz interior. Eso es algo muy común entre la parte genética de los familiares, padres a hijos. Los padres quieren que los hijos vivan como ellos conceptúan. Y evidentemente cuando el hijo no va a vivir de acuerdo a los conceptos del padre, de la madre, que muchas veces son lógicos, que son genuinos, que son bien, que son correctos, pero que no coinciden con la forma de pensar, sentir y el accionar que tiene la otra persona, el hijo. Y entonces uno pierde la paz interior. Cuando uno quiere que un hermano se comporte de acuerdo a lo que uno piensa que se debe comportar, a su escala de valores, y bueno, no nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene una diferente escala de valor según las experiencias y lo que tiene que aprender en este momento de su vida. Y entonces no podemos. A las preocupaciones que le ponemos a los demás, o sea, en síntesis, querer que los demás hagan lo que a uno le parece, que vivan como nosotros pensamos. Y estamos ahora dando vueltas, estamos viendo las partes negativas de lo que no deberíamos hacer como detalle para no perder la paz interior. Y esta es una experiencia personal y obviamente que lo habla la psicología gnóstica. Lo habla la psicología revolucionaria, la gran rebelión, la educación fundamental, la revolución de la dialéctica, el Cristo social, hablando de la paz de los gobiernos y de la paz entre las instituciones y los pueblos y los países. ¿Sí? Que obviamente los gobiernos quieren, por algo se llama gobierno, quieren mandar a todos los demás. ¿Sí? Hay otra cosa que nos hace perder la paz interior, que es lo que no habría que hacer es no dañar a los demás con algo que nosotros sabemos que nos daña a nosotros. Es como lo que enseñaba el Maestro Jesús, no hacerle a los demás lo que a nosotros nos hace mal. ¿Sí? Eso genera lo que se conoce en la doctrina del Maestro Lasmi como el alma negra. Y eso llena al corazón de mercaderes. Y se hace muy ardua, muy difícil, muy cuesta arriba, muy raspada, muy grezza, una manera de vivir muy difícil cuando en nuestro corazón no nos damos cuenta que está esa intranquilidad y que es tan prácticamente sencillo, es fácil, no es nada del otro mundo llegar a conquistar momentos de paz, porque no vamos a poder estar en paz las 24 horas del día, pero sí muchos momentos de paz. Para eso es la meditación. Por ejemplo, no meditar es no permitir momentos de paz en el corazón. ¿Qué es la meditación? Conseguir la paz. ¿Cómo se consigue la paz? Calmando la mente, porque la paz no es una cuestión mental. Si uno le pregunta a algún presidente en este momento histórico, ¿cómo va a conquistar la paz? Ellos piensan que van a conquistar la paz con guerras. Es una paradoja. ¿Sí? Con la fuerza, con la imposición. ¿Sí? Y la paz no se puede conseguir con una imposición, y la paz no se puede conseguir de afuera. Eso tiene que venir de adentro. Eso tiene que venir de la lucha interior, de la guerra que produce Marte en el interior de cada ser humano. Que evidentemente va a llegar un momento que el Espíritu Santo, representado mitológicamente como Vulcano, el esposo, vamos a decir, legal, legítimo de Afrodita, de la diosa Venus, ¿sí? Cuando el esposo de la diosa Venus, que es la diosa del amor, esté prácticamente aprobando la relación clandestina entre Ares, entre Marte y Afrodita, se va a decir que ahí se conquistó el amor, y el amor se conquista cuando la paz adviene el corazón porque cesó la guerra y Minerva coronó de olivos a esa persona que conquistó la paz. Así que la meditación es un evento fundamental en la vida. ¿Sí? Otra cosa que nos hace perder la paz interior, y ya vamos redondeando la conferencia, podríamos seguir mucho más, ¿no? Podríamos seguir hasta las 3, 4 horas más, imagínense. Cuando la persona
pierde la paz cuando le importan conservar cosas materiales o personas. ¿Sí? Eso uno pierde la paz interior. Miren, el camino espiritual, cada uno tiene su destino y cada uno tiene su aprendizaje, cada uno tiene su camino. Lo que nos une a nosotros es que en este momento estamos caminando juntos. Pero yo no puedo por la fuerza mantener al lado mío a un caminante. No sé si me explico. Yo por la fuerza no puedo mantener a las personas. A mí a veces me llegan consultas y me dicen, ¿y por qué fulano de tal se fue de un lumicial para otro lumicial? ¿Y por qué? Yo no puedo de la fuerza mantener personas al lado mío. Yo no puedo por la fuerza hacer que alguien haga instrucción, misión, que alguien se dedique a trabajar y servir en nuestras cuestiones sagradas. Y eso nos hace perder la paz interior cuando nosotros queremos mantener personas por la fuerza o cosas materiales. Cuando nosotros vamos a renunciar a todo lo material que tenemos, llega la paz. En cambio, cuando nosotros tenemos que mantenernos enlazados, dejando conciencia en cosas materiales, evidentemente nos entra un estado de nerviosismo, de intranquilidad, de agitación, de confusión, de polémica interior. ¿Sí? Todos esos daimones, repito, que tiene el dios Ares, que son maravillosos de estudiar, ¿no? De ahí vienen las voces y los gritos de guerra. Hay daimones para la arremetida, daimones para la retirada, daimones para gritar. Hay un nombre curioso que se llama Alelé, que es un daimón que lo sigue a Ares, a Marte, y que el Alelé es el grito de guerra, Alelé, y grita, y hay el grito de pánico del dios Pan. El grito de pánico era un grito que hacía el dios Pan y que generaba ese pánico interior. El horror, las grallas, el temor, pero todo eso se transforma en paz. Con justa razón, el maestro Lasmi decía, más allá del dolor está la paz. La paz es algo que es maravilloso porque la puedo conquistar en este instante, aquí y ahora. Ese es otro punto. Cuando yo no vivo el presente, pierdo la paz. Si yo en este momento, miren, ustedes que me están sintonizando, están en sus casas, en los lumiciales, están haciendo lo que están haciendo, algunos están en pijama, con el mate, escuchando, en familia, en hermandad, no sé, otros están haciendo la pasta casera, otros están haciendo la feijoada, otros están tomando el tecito, otros están paseando por Montserrat, y otros están, no sé, cada uno en su actividad. Algunos están con armonía, con tranquilidad, con alegría, otros pueden estar en situaciones difíciles, pueden estar pasando enfermedades, polémicas, digiriendo situaciones de la vida, problemáticas, en el trabajo, en la gnosis, en lo que sea. Pero si en este momento yo vivo el momento, me integro con mi ser, entro en mi corazón, dejo de fijarme en los demás, entro en paz, me viene una paz interior. ¿Por qué? Porque esa paz interior es la que me permite a cada uno de nosotros establecer un nexo de integración con el ser. Los mundos internos son mundos de paz. Ustedes saben que en nuestro sistema solar hay un templo, que es el templo de la ciencia, que nosotros lo conocemos en el mundo de las formas como el templo de Alden o de Alden. Ese templo de Alden o de Alden es el que nos permite a nosotros conseguir paz, porque la ciencia es la que nos da la paz, y la paz, ciencia, es una virtud que se cultiva, de ser paciente, de tener paz y ciencia. Y es increíble que en un lugar donde llegan todos adoloridos, como es el templo de Alden, con grandes dolores, con grandes problemas, también sea el lugar de una grande paz, de una paz infinita. Porque en el dolor uno puede conseguir la paz. Parece algo raro, pero no es tan raro. Es como la parte positiva del masoquismo. Perdónenme, quizás estoy arruinando todos los conceptos que he vertido, pero la parte positiva del masoquismo sería esa paz que uno conquista en el dolor, porque sabe que el dolor cesa y que más allá del dolor triunfa en la guerra. Viene Minerva y le da
el don del olivo, el don de la paz. Y del olivo, perdónenme que asocie una cosa con la otra, sale el aceite. Y el aceite es el combustible que ilumina al ser humano a través de la transmutación. A través de la transmutación conquisto, a través de la paz puedo transmutar, a través de la transmutación conquisto el aceite, y a través del aceite, cuando lo enciendo, a través de la inteligencia y el despertar del Espíritu Santo, obtengo la sabiduría. Y por eso Atenea, Minerva, la diosa de la paz, es la diosa de la sabiduría. Y para no irnos tan allá, quería decirles entonces, tengo muchos puntos más de por qué uno pierde la paz, muchísimos. Pero lo interesante sería que cada uno lo analizara y que sepa que cuando pierde la paz la puede reconquistar en su corazón. Me viene ahora, para finalizar y para ser cónsono con lo que decía anteriormente, que tenemos claro cuál es el mensaje que tenemos que seguir entregando al pueblo gnóstico en estos últimos años que nos van quedando como humanidad, que cada vez que se produce una raza, ustedes saben que se divide en 4 eras. Se divide en la era Sattva, la era de oro, la era que se llama Treta, la era de plata, la era que se llama Vapara, la era de bronce, y la era del Kali, o la era del Kali Yuga, que es la era de hierro. ¿Sí? Ustedes saben que, como ya lo dicen los textos antiguos, los Vedas y los Purunas de la India milenaria, ustedes saben que las razas se van sucediendo a medida de estas 4 edades, y cuando llega la edad del Kali, todo se tiene que destruir. ¿Sí? Y es una ley. ¿Sí? Y lo que más me asombra es que en las épocas de oro de las razas, que es cuando el humano, cuando no existe el velo que cubre los espíritus celestes, como dicen nuestros textos sagrados. ¿Sí? Ustedes saben que en nuestros textos sagrados a cierto punto dice el velo que cubre los espíritus celestes. El velo que cubre los espíritus celestes está en las épocas del Kali Yuga y en las épocas del Vapara Yuga, ¿sí? Que se inicia a manifestar ese velo en el cual uno queda dormido, se aleja de su ser y de los dioses, y los espíritus celestes, que son el ejército de Jehová que mantiene la vida y que son nuestros seres internos, se establece un velo que no los podemos ver. Pero en las épocas de oro uno vive con su ser. Son totalmente opuestas. ¿Sí? Y entonces, en esas épocas de oro y de plata, es cuando el ser humano escribe esos textos sagrados para no olvidarse cuando ese espíritu celeste esté encarnado con cuerpo físico, pero para que no se olvide que también existe una edad que es la edad de oro, en donde el velo de lo que cubre los espíritus celestes está descorrido. Y entonces a mí me asombra mucho cómo los textos antiguos narran proféticamente lo que va a pasar en estas épocas. Y es ese perfecto estado en el cual cada uno de nosotros entiende que en la antigüedad hemos escrito textos para despertarnos en el momento actual. Es como un mensaje que como humanidad es como un mensaje que como humanidad nos hacemos a nosotros mismos para que cuando estemos en las épocas del Kali, en las épocas de la destrucción, que es un proceso que tenemos que vivir, nos acordemos que existe esa edad de oro, esa época de oro y que existen esos espíritus celestes. Me quiero hacer referencia ya para finalizar a un texto sagrado de la India antigua, ¿sí? Milenaria. Ustedes saben que la India viene siendo la parte de la India, ¿no? Viene siendo la segunda subraza de nuestra raza. Partiendo del Tíbet se pasa a la India, ¿sí? Y la India es esa capacidad, es ese conocimiento milenario que nos dio a través de los Upanishads, de los Vedas y de los Purunas, de los libros sagrados, ¿sí? Los Purunas, que quieren decir historias, o la gran historia que les llama el Mahapuruna, que consta de 18 Purunas. En la antigüedad, esos espíritus celestes escribieron un Puruna que se llama el Vishnu Puruna, donde está escrito qué es lo que va a pasar en esta época. Cuando los científicos toman el Vishnu Puruna y los teólogos, si lo quieren estudiar, evidentemente cuando quieren estudiar el Vishnu Puruna, ellos quieren datarlo y decir de qué época está escrito, pero eso es inmemorial, a tal punto, se pierde en la noche de los siglos, a tal punto que está escrito en una lengua muerta,
que es el sánscrito, una lengua que fonéticamente los humanos ni siquiera tenemos la capacidad de reproducir esos sonidos para poder hablar el sánscrito. Y el Vishnu Purana, que es un texto que todos nosotros podemos, simple, que todos nosotros podemos tener acceso, nos cuenta los momentos históricos que estamos viviendo. Y una de las cosas que dice el Vishnu Purana, dentro de muchas cosas, dice que en esas épocas el ser humano perderá la paz y que será todo guerra, ¿sí? Y que el ser humano se retirará de los sacrificios a los dioses, de lo sagrado, y que evidentemente cada vez que se suceda una manifestación divina que venga a ayudar a todos aquellos que mantienen la fe, serán rescatados por el Vishnu, por la historia de Vishnu. Los que quieran más información sobre el Vishnu Purana lo pueden buscar, lo pueden encontrar, lo pueden leer. Está dividido en 8 libros, en 8 capítulos, muy simples. Narra la historia del sabio Maitreya, que es simbólico, con el sabio Parasara, ¿sí? El sabio Maitreya es el Buda Maitreya, que predijo Sakyamuni que después de su manifestación como Buda llegaría el Buda Maitreya. El Maitreya es el Cristo encarnado como Buda y es todo misericordia, todo amor, todo compasión, ¿sí? Y trae un mensaje. Y el Parasara es el destructor. Y el Maitreya le pregunta en el Vishnu Purana, la historia sagrada de los Vedas, le pregunta que le cuente cómo son las destrucciones y cuántas destrucciones existen. Y que la destrucción se hace a través de la guerra y que la guerra es lo opuesto a la paz. Pero después que pasa la guerra viene la paz. Y si nosotros estuviéramos en la edad de oro, no nos podemos, dice el Vishnu Purana, dicen, en la edad de oro nosotros no nos podemos hacer conscientes de la paz, porque la paz es inherente a la edad de oro. ¿Sí? Es como el pez en el agua, es como nosotros en el aire, vivimos en ese elemento. Pero cuando vienen las edades de la destrucción, donde el aspecto del Shiva destructor va a golpear con su tridente al estilo de Neptuno y va a destruir a través de las aguas la creación, todo simbólico, en ese momento se produce el fenómeno en el cual se produce la destrucción, pero antes de la destrucción se consigue la sabiduría de la paz. Uno se hace consciente de la paz. Y estos libros sagrados dicen que un día de trabajo interior en el Kali Yuga corresponde a más de 100 años de trabajo interior en las edades de oro. Y que todos aquellos que se mantengan fiel en el Kali Yuga encontrarán la sabiduría de los dioses en una forma extra plus archi sabia, porque encarnarán los valores del espíritu. Imagínense ustedes mantenerse fiel en el Kali Yuga. Y entonces, ya para finalizar, en estos últimos días teníamos un diálogo en lo que es el templo de curación, perdónenme que hable públicamente así, en el templo de curación que se sitúa en los Alpes italianos, y entonces estaban reunidos así un grupo de hermanos y hicimos una conexión para dialogar con ellos. Y dentro de muchas cosas que decía ahí, que decía también en otras conferencias, decía, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con el mundo? ¿Y qué es lo que nos falta? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y saben, uno de los problemas graves que tenemos y que los dicen todos estos textos sagrados maravillosos que nos hemos escrito para sí mismos miles de años atrás, es que nos parece normal las cosas que pasan en este momento histórico. A la persona que se mimetiza, que le parece normal, que le parece una cosa que es así, en este momento histórico, tiene un riesgo muy grande de perder esa fidelidad. Y podría empezar a hacer un análisis profundo de todas las cosas que a nosotros nos parecen normales, no lo voy a hacer, ¿sí? De todas las cosas que a nosotros nos parecen normales y que no son normales y que son partes del Kali Yuga. Y que son cosas que si nosotros las vemos como normales, no vamos a poder salirnos de todo esto. Bueno, yo quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes por la paciencia de haber escuchado. Les auguro mucha paz. Estamos en vísperas de Navidad y en vísperas de Navidad se debe hablar de la paz, porque nosotros sabemos que en Sudamérica la noche en la cual
nace el Maestro, el Cristo, se llama Nochebuena, Noche de Paz, porque cada vez que viene un Maestro al mundo va a haber más paz. Y esa paz que yo traigo, yo os doy, dijo el Cristo. El Cristo dijo, la paz que os traigo, la paz os doy. Cada vez que hay un maestro, al lado del maestro, cuando está ese maestro, se expresan momentos de paz. Es una luz, una claridad que aleja las tinieblas de nuestro corazón y que nos permite a esa forma de acercamiento que hace Minerva al pecho de Marte, que hacía el apóstol Juan al pecho del Maestro Jesús, que nos permite acercarnos al corazón de un maestro a través de nuestro corazón e integrarnos en una fuerza que se llama la fuerza de la paz. Entonces les deseo a todos ustedes, les auguro, más que deseo, mucha paz en estas vísperas de Navidad. Son muchas las Navidades que hemos pasado y que vamos pasando, y cada vez que nosotros nos encontramos de frente a ese momento histórico de rememorar la Navidad, solo lo que queremos es paz, paz en nuestro corazón, para que desde nuestro corazón se difunda esa paz a la humanidad. No podemos pedirle paz para la humanidad si no tenemos paz en nuestro interior. Y entonces, teniendo paz en nuestro interior, vamos a contagiar y vamos a iluminar y a llenar de paz a la humanidad. Así que en este momento vamos a estar ya despidiéndonos de esta conferencia. Les auguro una feliz Navidad, mucha paz en sus corazones en esta noche de paz y en esta noche buena. Que sigan profundizando sobre lo que es el camino que estamos desarrollando, que sí se puede vivir en paz en el Kali Yuga, y que no dejemos que nuestra mente se acostumbre y que piense que lo que está pasando en el mundo es normal. El mundo se va dirigiendo hacia la destrucción porque Brahma lo crea, Vishnu lo mantiene y Shiva lo destruye. Y en esa expresión de creación y destrucción está el ciclo de experiencia de la vida, pero no la puedo acumular, no la puedo almacenar si no tengo por momentos paz en mi corazón. Así que mucha paz para todos ustedes, y le damos paso a ver si alguno quiere decir algo o tiene alguna pregunta. Con mucho gusto nosotros vamos a leerlas, si es que hay preguntas, y las vamos a responder. Así que le damos la palabra a ustedes. Bueno, lo que estamos viendo es que son muchos saludos. Acá le damos saludos también a los hermanos que se han conectado de República Dominicana, maravilloso. Desde Bonao, República Dominicana, lugar, tierra que supo ser el ingreso del Imperio Español hacia nuestras tierras sudamericanas, y que en esas mezclas de razas pudimos evolucionar espiritualmente. Un abrazo muy grande a los hermanos de Colombia, que estamos nosotros en estos momentos pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela, de los países limítrofes a Venezuela, Ecuador, Colombia, parte del Brasil, que están recibiendo a los hermanos que como humanidad emigran de esos momentos muy aciagos, muy difíciles que está viviendo Venezuela, que por una ley tiene que ser así. Un saludo espiritual a la distancia para los hermanos de Colombia, cuenten con nosotros. Quizás físicamente por el momento no podemos estar ahí, pero no se preocupen porque todos estamos trabajando para que en un momento nos encontremos físicamente en un lugar donde vamos a poder cristalizar y finalizar nuestra obra. Y ahí no vamos a ser solo de nuestra asociación, vamos a ser de muchas instituciones, y no solo de las instituciones gnósticas. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar ese pasaje hacia esa edad de oro, pero con la sabiduría y el dolor trascendido, con una paz interior. Bueno, muchos saludos a los hermanos del Brasil que nos saludan. Acá dice Alejandro Landeira, pintando. Supongo que dijo pintando cuando estaba haciendo referencia a lo que se estaba haciendo cada hermano. Bueno, muchos saludos a Davina, a la hermana Ana de Misiones, a Laura de Montevideo, a Alcinar y a Luis y a los hijitos. Muchas veces los tenemos presentes. Muchas gracias a Edgardo.
a los hermanos, al Marco Federico, que por favor nos avise cuando se suceda el evento, que estamos pendientes. Muchos saludos a ellos. Gabriel y Melissa, muchos saludos. Y tenemos algo que lo vamos a leer que dice, Gabriel dice, comprendemos a partir de sus palabras que la paz viene del ser, pues creo que hay la vibración de la paz, de la serenidad, que como una emanación de la divinidad. ¿Cómo podemos ecualizar con esta vibración aunque en los demás tengamos ego? ¿Cómo podemos desconectar de la vibración del ego y vibrar en octavas superiores para adentrarnos en la vibración de la paz? ¿Hay alguna práctica o oración para obtener esta conexión en nuestro día a día, además de la meditación? Sí, hay que evocar desde nuestro corazón los aspectos de la diosa Minerva. Y como el maestro Samael enseña en el libro Logos Mantra Anteurgia y da muchas prácticas con la diosa Minerva y la diosa de la sabiduría, da prácticas para hacerse invisible. Pero para hacerse invisible ¿de quién? Quizás sea también para hacerse invisible de nuestro ego, ¿sí? Y para pasar desapercibido ante los demás, tengo que no estar identificado con un ego. Entonces, lo que les sugiero, y me gusta mucho la pregunta, es hacer muchas prácticas con la diosa Minerva, ¿sí? Que es la representación Minerva, pero es la diosa de la paz, ¿sí? Estar en paz con Dios, decir esa frase que el maestro Lasmi la decía en muchas prácticas de meditación, tengo paz, mucha paz, porque Dios está conmigo y así lo quiero yo. Esa frase la utilizaba el venerable maestro Lasmi para dirigir meditaciones. Tengo paz, mucha paz, porque Dios está conmigo y así lo quiero yo. Y así de esa forma uno atrae las vibraciones de la paz. Porque claro, no es que se necesita erradicar todo el ego para tener paz. Se necesita desconectarse del ego, no permitirle la manifestación en nuestro corazón. Eso es lo que podemos decir. Rubén de Paysandú, saludos para vos y para la familia. Gabriel de Libertad dice, maestro, ¿cuáles son esas otras razones por las cuales van muchísimas personas a determinadas conferencias en determinados lugares? Claro, muy bien. ¿Por qué? Porque uno hace conferencias y hay lugares donde van 5, 6, 3, 1. Y hay lugares donde van 30, 40, 50. ¿Sí? Es por la necesidad misional. Según donde se necesite masa energética para realizar una misión, ahí van a aparecer muchas personas, pero son momentáneas. Y si no, fíjense cómo ha sido la historia del pueblo gnóstico a través del tiempo. Yo siempre digo, pues siempre somos los mismos. Algunos que rescatamos, pero siempre somos los mismos. Y algunos van pasando, son como el marco de un cuadro, pero la imagen que está dentro del cuadro son aquellos que siempre somos los mismos. Entonces, la síntesis es que estamos en una época que es difícil transmitir la gnosis, no porque el instructor sea bueno o sea malo. Claro, si es malo o si no tiene preparación, ya estamos peor todavía. ¿Sí? Es otro factor, estamos peor. Pero yo no me considero un instructor ni bueno ni malo, un instructor, simplemente un misionero. Yo lo que quiero ser es ser misionero. Muchas veces he pensado, no doy más primeras cámaras, pero como les dije, me viene ese dolor de la humanidad y me lanzo a las primeras cámaras. Imagínense, estamos dando una primera cámara en Roma. Roma es una metrópoli de 6 millones de habitantes que dice el maestro Samael que es la capital de la maldad para el occidente. ¿Sí? Y entonces uno va a esas conferencias, ahora tenemos un grupito que son 7 o 8, que se formó, ya está en la conferencia avanzada. En las conferencias, perdón, ya va en la conferencia 10, los 10 mandamientos. Y entonces uno va a dar la conferencia y yo no puedo no volver. Claro, me ayudan otros hermanos, nos estamos ayudando entre otros hermanos instructores, pero no puedo no volver. O sea, no puedo, es una cosa más fuerte. Entonces no importa si son 1 o 100, es una cuestión energética. Y lo que nosotros buscamos es la iniciación, los iniciados, y lo que nosotros buscamos es la compasión. Entonces cuando uno sienta en su corazón que va a dar la primera cámara porque siente esa compasión por la persona que está confundida, bien venga. Bienvenido sea. Dice Néstor, en relación al corazón y a las emociones e impresiones, las células cardíacas guardan una memoria, por así decirlo. Siempre cuando una persona recuerda algo especial, dice haberlo guardado en su corazón, correcto, porque el corazón tiene un registro que se asocia con la ley y con el Kaom interior. Me acuerdo de una conferencia que dio la hermana Laura en el monasterio Samael y que habló
del Ib o del corazón que utilizan los egipcios antiguos en su balanza, que decía, me acuerdo que la hermana Laura decía, parece una vasija, pero no es una vasija, decía, es el corazón, y claro, tiene forma de corazón. Y el corazón todo lo sabe, porque todo lo escribe, porque tiene memoria y porque tiene un aspecto enigmático, misterioso, energético, que es el que registra nuestras obras. Por eso uno sufre del corazón cuando hace obras malas y goza en el corazón, se regocija con su ser y es el refugio cuando hace obras buenas. Por lo tanto, hermanos, hay que hacer obras buenas todo el tiempo. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Pagar deudas significa paz, porque la palabra pax también quiere decir pagar. Y cuando uno paga una deuda, se siente tranquilo. Incluso eso pasa en el mundo físico. Los que tienen conciencia y tienen una deuda y la pagan, material, se sienten contentos y felices después que la han pagado. Hay que estudiar el mundo interno y lo que tenemos interiormente, porque es maravilloso. Y viviendo el momento, entramos por la puerta del corazón a la paz y exhalamos el perfume delicioso del corazón tranquilo. Antonio, que me parece que nos está sintonizando desde Bolivia, saludos. Dice, me parece, no sé. No, parecería que no, no sé. Maestro, el eneagrama nos sirve como herramienta esotérica en la búsqueda por la autorrealización íntima del ser. ¿Es capaz de guiarnos en la relación con el prójimo o debemos concentrarnos en la enseñanza del venerable maestro Samael? Nos traen la aplicación de la psicología revolucionaria. Los que me conocen ya van a saber la respuesta. La respuesta es concentrarnos en la enseñanza del maestro Samael, que nos trae a través de la aplicación de la psicología revolucionaria. Porque si el eneagrama, si bien es cierto, si bien tiene una lógica, si bien tiene una estructura de análisis de la falsa personalidad que lo divide en 9 grupos de personas, no nos interesa a nosotros clasificar a los demás. Nos interesa clasificarnos a nosotros mismos. Y el análisis de la psicología de nosotros mismos es la psicología samaeliana. Entonces, no está mal lo otro, pero bueno, mi respuesta siempre va a ser esa. El día que yo no dé una respuesta de ese tenor, por favor les pido, hermano, que me despierten y me digan, mire, no está dando una respuesta acorde con el avatar de Acuario. Raquel, que espero que haya recibido mi email que le he mandado, dice, bueno, no es una pregunta, dice, muy clara toda la conferencia. Bueno, muchas gracias, me alegro. Un abrazo y un saludo. Ricardo Ramos desde Montevideo, saluda a la familia. Dice, ingresamos un poco tarde, pero igual sirvió el rato compartido alrededor de la divina doctrina. Mucha inspiración recibida, reflexiones sobre el trabajo. Saludos para ustedes, para Graciela. Desde Brasil dice, entonces podemos analizar que la propia guerra, probado por el ego que existe en el interior, puede ser una fuerza que propone la paz. Un mal necesario para el bien que existe en la tierra. Claro, es así. Si nosotros no triunfamos en nuestra guerra interior, no hacemos conciencia de la paz. Eso es así. Saludos para Alan y Sinara, un Pato Branco. Saludos para Nélida. Saludos para Isadora, que dice que le sirvieron las palabras. Me alegro mucho. Augusto de Chile. Agradecido, aunque yo también, por su compañía siempre, Augusto. Un saludo para Jorge de Maldonado, muchas gracias a ustedes y mucha fuerza y adelante en la misión en Maldonado, en el Universidad de Gabriel, que está floreciendo en este momento. Conservar esa armonía, esa paz que debe entenderse en los hechos. Imagínense que cuando uno va a un lumicial, imagínense, cuando uno va a un lumicial, va a buscar paz y luz, lo dice la palabra lumicial. Y uno muchas veces le exige la paz a los otros para conquistar paz interior en el lumicial. Y no es así, uno tiene que ir a buscar su paz interior en su corazón para irradiarla a los demás. Saludos a Miriam. Saludos a Graciela. No, Graciela, pero Graciela es de Salto. Saludos de Salto. Sí, claro. Del lumicial, el Cristo Cósmico. Un abrazo de parte de Esteban también. Saludos de Esteban. Felicitaciones por la misión. O saludos a Horacio. Esperemos que esté en Buenos Aires, no lo sé. Muchísimas gracias, dice Horacio. Muy nutritiva la conferencia y un abrazo. Bueno, muchos saludos a Miguel. Mucha fuerza y adelante. Saludos a Graciano.
desde Italia, a Gladys del monasterio Rajorcú y a todos los hermanos que quizás estén en el monasterio, a Claudio. Dice Gnosis Santa Cruz. Que Gnosis Santa Cruz, perdónenme que esté abusando de ustedes, pero ya nos estamos despidiendo en 5 minutitos. Dice Gnosis Santa Cruz. Santa Cruz, supongo, seguramente es de Tenerife. Dice, la paz es algo inmenso, extenso, infinito, no es algo formado por la mente, no puede ser el resultado de un capricho ni el producto de una idea. La paz es una sustancia atómica que está más allá del bien y del mal, una sustancia que está más allá de toda moral, una sustancia que emana de las entrañas mismas del absoluto. Claro, porque ahí dice, Samael Aún Beor, lo firma el maestro, y eso es lo que nosotros quisimos transmitir en la conferencia, es de la educación fundamental. Saludos a Gabriel, que espero que esté con gran ánimo espiritual en la misión. Claro, mucha fuerza a ustedes. A Cristian y Kellen, saludos desde a los hermanos de Marechal, que están, dice, estamos haciendo una pequeña convivencia entre Marechal, Cascabel y Foz y todos somos gratos por Compuy. Saludos para todos ustedes. Estamos muy contentos de que ahí esté siempre ardiendo la llama de la gnosis. Saludo a Ricardo de Italia, a Gabriel, muchas gracias a ustedes, Lila de Estados Unidos, gracias por existir, dice, transparencia y honestidad, ustedes son paz, pero quiero anexar que nosotros, si es que en algún momento podemos sentir paz, también es gracias a todos ustedes, porque esa paz es la que sentimos todos juntos. Me acuerdo, y perdónenme, ya nos estamos despidiendo, dentro de 2 o 3 minutitos, cuando nosotros éramos muy pequeñitos, nacimos en una familia en que nos inculcaron de pequeñitos ir al catecismo y a la iglesia y a la religión católica, y en cierto momento en la misa de los católicos venía el momento de la paz. Y a nosotros siempre nos costaba mucho porque el momento de la paz teníamos que darle un beso al que estaba al lado de nosotros en el banco de la iglesia, y nosotros éramos muy chiquitos, teníamos 5, 6, 7, 8 años. Bueno, mirábamos para nuestro costado y ya cuando uno tiene 8 años ve una persona de 40, de 50 y parece que tiene 2000, que es un dinosaurio. Pero me acuerdo que era una parte que decía, la paz os dejo, la paz que traigo, la paz os dejo, la paz os traigo, la paz os dejo, que decía el Cristo. Y en ese momento había que darse un beso con el de al lado y unirnos todos en paz. Entonces, para tener paz, increíblemente, si es personal, si entra por nuestro corazón, se amplifica mucho gracias a la unión de todos nosotros. Así que muchas gracias, Lila. Un saludito para su hijo, que lo tenemos siempre presente, y fuerza y adelante. Aníbal Rodríguez dice, buenas tardes, maestro. ¿De dónde será Aníbal? Mi hija Luzmila pregunta si ha podido ver los seres ocultos de la naturaleza. Y entonces ustedes me van a perdonar, estamos en un ambiente público, todos escuchan esto, pero en nombre de la verdad tengo que decir que sí. Fernando y Andrea, infinitas gracias por las enseñanzas y la paz. Saludos para ustedes, Fernando, mucha fuerza, adelante. Sabés que siempre estamos con ustedes y que estamos unidos en esa paz. Y mucha fuerza para ustedes. Gracias a Jefferson. Quien más daño hace es quien más sufre, y por eso debemos tener más compasión. Claro, así es, Ana. ¿Sí? Alan, desde el Templo Galeno, esperando la nieve. Más que nieve, me parece que va a venir frío, va a venir hielo, como es normal en esta zona de los Alpes, a 1000 metros. Así que un saludo a Alan, un saludo grande para todos los que están allí en la comunidad del Templo Galeno. Tenemos que decirles que por esas razones de la vida, no programadas, espontáneas y por desideratos del cielo y de Dios en Italia, que no es que seamos muchos gnósticos en segunda cámara, ni que sea un pueblo muy grande, pero bueno, sí está, tiene lo suyo. Tenemos 2 comunidades en actividad. Está la comunidad del Templo Samael, que somos 13 integrantes, que parecería que a eso en breve se agrega otro, son 14 unidades, 14 hermanos, integramos la comunidad y que vivimos todos cerca y muchos aquí en el monasterio, y que también están ocupadas momentáneamente las 4 casas de la comunidad, o de la segunda o de la primera comunidad que tiene Italia, que es la del Templo Galeno, a 1000 metros de altura, a 25 kilómetros de la civilización,
en un aire incontaminado, maravilloso, donde se encuentra el Templo Galeno, que es donde está Alan, y le mandamos saludos a la comunidad del Templo Galeno. Muchas gracias a todos, nos estamos despidiendo, gracias a Laura de Portugal, un saludo para Marcelo, un saludo para todos, que tengan un buen domingo, que el Maestro Samael los proteja y les dé mucha paz, fuerza, ánimo, adelante, y estamos con ustedes. Paz inverencial. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presentó Aeón 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.